Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Mosquera y les voy a hablar del proyecto de investigación de álgebra matemática que en este caso es ecuaciones lineales y cuadráticas utilizando el programa GeoGebra. En los objetivos. El objetivo principal es manejar el programa GeoGebra, conocer las gráficas de las ecuaciones, sus intersectos y sus vértices. Los objetivos específicos. Observar los intersectos de la gráfica tanto en el eje X como en el eje Y, calcular la pendiente de la ecuación, utilizar el programa de GeoGebra para realizar las gráficas de las ecuaciones. Básicamente lo primero que tenemos que conocer es qué es una función. Cuando hablamos de una función estamos hablando de una relación entre dos conjuntos. Aquí los vemos, que es el conjunto X y el conjunto Y, donde todos y cada uno de los elementos del conjunto X le debe corresponder uno y solo un elemento del conjunto Y. Aquí lo podemos observar. Los elementos del conjunto X es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y los elementos del conjunto Y son A, B, C y D. Si nos damos cuenta, a cada elemento del conjunto X le corresponde un elemento del conjunto Y. A eso se refiere cuando hablamos de función. Las funciones, el elemento X, que está acá, debe corresponderle un solo elemento del conjunto Y. Una función lineal. Entonces, cuando hablamos de funciones lineales, son funciones que no tienen exponente o que el exponente es el 1, que no tienen exponente. A eso nos referimos con funciones lineales. Para desarrollar una función lineal, lo primero que tenemos que hacer es despejar, en este caso de este ejemplo, es despejar la y. Entonces, como ya despejamos la y, nos quedaría 3x más 6 igual a y. ¿Cuál es la pendiente? Cuando hablamos de pendiente siempre tenemos que darnos cuenta que la pendiente es el número que acompaña a la x, en este caso la pendiente vendría siendo 3, y el intersecto con el eje y vendría siendo el 6, que sería el número que no tiene ninguna parte literal. ¿Cómo encontramos el intersecto con el eje x? El intersecto con el eje x lo encontramos utilizando la misma ecuación, pero igualándola a 0. Si igualamos esto a 0, nos daría como resultado que el intersecto con el eje X sería igual a menos 2. Vamos a hacer esta ecuación utilizando GeoGebra para saber qué nos daría. Bueno, al utilizar GeoGebra lo primero que tenemos que hacer es igualarlo, escribir la ecuación, aquí donde dice entrada. Entonces decimos que y es igual a 3x más 6. Esa era la ecuación que teníamos. Le damos enter y ya nos sale la gráfica. Aquí podemos darnos cuenta que lo anterior está bien o está mal, ya que la gráfica debe demostrar lo que hemos hecho anteriormente. Si nos damos cuenta que está el intersecto con el eje Y, viene siendo 6, que es donde se corta el eje Y. Y el intersecto con el eje X vendría siendo menos 2. Hasta ahora pues todo está muy bien. Y la pendiente pues vendría siendo 3. Aquí podemos ver la gráfica, que la gráfica es lineal. Bueno, ahora hablaremos de las funciones cuadráticas. Cuando hablamos de ecuaciones cuadráticas o cuando utilizamos la ecuación cuadrática, nos hacemos referencia a una ecuación que esté elevada o que tenga el exponente 2. Para eso utilizamos esta ecuación. Con esto lo que vamos a hallar son tres cosas básicamente, que son los vértices, vamos a hallar los intersectos tanto con el eje X como con el eje Y también vamos a hallar la gráfica. Si nosotros tenemos una ecuación con un exponente 2, tenemos que darnos cuenta que la gráfica de esta ecuación va a ser de una forma, va a ser como una U, más o menos, como una parábola. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahorita es hallar los vértices. Para hallar los vértices necesitamos saber
los puntos, tanto en eje X como en eje Y. Para hallar el punto en eje X, lo que hacemos es menos b sobre 2a, y el eje Y es utilizar f de menos b sobre 2a. Este va a ser nuestro ejemplo, o esta va a ser la ecuación en que le vamos a hallar todas estas cosas. Lo primero que tenemos que determinar son cuál es a, cuál es b y cuál es c en nuestra ecuación. El número que está elevado al exponente, el número que acompaña la letra que está elevada al cuadrado, ese va a ser nuestra a. En este caso es menos 1. El b va a ser el número que sigue, que está acompañado con la letra x. Va a ser 8. Y el c es el que no tiene parte literal. Primer paso. Lo que vamos a hacer es hallar el punto con el eje x. Lo utilizamos haciendo lo que les dije anteriormente, utilizando esta fórmula. B, ¿quién es? B es 8. Entonces utilizamos menos 8 sobre 2 veces A. ¿Quién es A? Menos 1. Esto nos daría menos 8 sobre menos 2. Como los dos son negativos, el resultado me da positivo y es me da igual a 4. Continuamos con el siguiente paso. Ya sabemos que el número que encontramos fue 4, que es menos b sobre 2a es igual a 4. Ahora este número 4 lo vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces vamos a reemplazar donde haya x, vamos a poner el número 4. Si bien aquí está, menos 4 elevado al cuadrado más 8 por 4 menos 16. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos ahora es desarrollarlo. Menos 4 elevado al cuadrado nos va a dar 16. Bajamos este menos que tenemos acá y bajamos a 16. Más 8 por 4 es igual a 32. Lo bajamos. Menos 16. La suma de esto nos va a dar 0. Es decir que el vértice que vamos a hallar está entre 4 y 0. Ese es el vértice. X, 4 y 0 en Y. Ahora, vamos a hallar los intersectos con el eje X. Para hallar los intersectos con el eje X, sí necesitamos la ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática nos dice que X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Después de esto lo que hacemos es reemplazar los valores. B es igual a 8. Entonces nos queda menos 8 más o menos la raíz de 8 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 16. Todo esto dividido sobre 2 por menos 1. Bueno, vamos a hacer primero este resultado. Menos 1 por menos 16 nos daría 16 positivo. Por menos 4 nos daría 64. Entonces nos daría menos 64. Y 8 elevado a la 2 nos da igual a 64. 64 menos 64 nos da igual a 0. Como dice acá, nos da 8 más o menos 0 sobre menos 2. Como es una raíz cuadrática y nos dicen que hay más o menos, como nos dice acá, hay dos posibilidades. Una que sea con menos, que vamos a hacer, que sería menos 8 menos 0, menos 2. Como es un 0, pues aquí nos va a haber alterado el resultado, pero pues esto nos daría igual a 4. Cuando es un más, cogemos lo mismo, pero le damos con más, cuando nos daría igual a 4. O sea que el resultado, tanto negativo, tanto cuando utilizamos el menos, cuando utilizamos el más, nos daría 4. Este es el intersecto con el eje X. Ahora lo vamos a hacer utilizando el programa GeoGebra para ver la gráfica. Esta gráfica anterior la vamos a borrar, que ya no necesitamos. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a escribir la gráfica. Entonces decimos que Y es igual a X
elevado a la 2, a menos x elevado al cuadrado más 8x menos 16. Aquí podemos observar la gráfica. Entonces, ¿qué es el vértice? El vértice es donde se forma esta curva. Y nos decía que se formaban los puntos era cuando x era igual a 4, que aquí lo vemos, y cuando y era igual a 0. Y aquí lo estamos observando. Decía que se cortaba el intersecto con el eje x, era cuando x vale 4. Con el eje y, perdón, es cuando y vale menos 16. Aquí está en la ecuación. Ese es el intersecto con el eje y, cuando y vale 16. Y con el eje x es aquí, cuando x vale 4. Bueno, esa es la gráfica que nos da. La gráfica nos da hacia abajo. Y el hecho de que la gráfica nos dé hacia abajo tiene una explicación. Nos da hacia abajo porque A, que la vendría siendo menos 1, es menor que 0. Cuando el A es menor que 0, siempre la gráfica va a ser hacia abajo. Si en vez de estar este negativo aquí no existiera, la gráfica hubiera sido hacia arriba. Lo podemos comprobar. Si le quitamos este negativo, nos podemos dar cuenta que la gráfica cambia y que nos va a dar una gráfica hacia arriba. Aquí lo observamos. La apertura de la gráfica va a ser hacia arriba. Con el negativo, la apertura va a ser hacia abajo porque el A es menor que 0. Bueno, aquí, como le habíamos hecho anteriormente, nos daban la ecuación y por primera ecuación nosotros teníamos que encontrar la gráfica. Ahora va a ser al revés. Tenemos esta gráfica y lo que queremos hacer es buscar la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Primero aquí tenemos el vértice. ¿Cuál sería el vértice aquí? En X sería 2 y en Y sería 1. Ese es el vértice. Sabemos que como abre hacia arriba va a ser x al cuadrado. Así que tenemos x al cuadrado y los intersectos con el eje y sería igual a 3. Aquí es donde la gráfica corta el eje y. Y los intersectos con el eje x sería 1 y sería 3. Entonces por medio de esto nosotros podemos hallar las gráficas. Con esta gráfica podemos hallar los vértices, los intersectos con el eje X y los intersectos con el eje Y. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido para